siguiendo con la segunda etapa de nuestra capacitación en la elaboración de los planes municipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos, vamos a abordar lo que es el almacenamiento, recolección, barrido y valorización de residuos sólidos. El almacenamiento se refiere a albergar los residuos en algún envase. Este almacenamiento está sujeto a varias condiciones, entre las que tenemos, por ejemplo, la fuente de producción. No es lo mismo los residuos generados en una vivienda que en un comercio, que en una institución pública, en un colegio, en un restaurante, etc. A la cantidad y el volumen de residuos. Tenemos residuos que pueden ocupar poco volumen, pero que son de mucha densidad e implica peso. En otros casos podemos tener residuos con alta cantidad con elevado volumen, pero con baja, como resultado de la baja densidad, y entonces tenemos que tener en cuenta todos esos detalles para poder definir las condiciones de almacenamiento. Y también de acuerdo a las características de los residuos, que pueden ser residuos orgánicos, restos de alimentos, restos de vegetales, los inorgánicos, que pueden ser restos de papeles, cartones, vidrios, latas, etc. Tenemos también los tipos de almacenamiento. Básicamente tenemos dos tipos de almacenamiento, que es en bolsas y en recipientes rígidos. Las bolsas son las bolsas de polietileno, que por lo general son oscuras, opacas, cuando se trata de ya los restos que ya no son valorizables, que van a ir a un relleno sanitario. Y en los recipientes se trata de envases rígidos que sean lavables, reutilizables, resistentes. Pueden ser metálicos, pueden ser de plástico y por lo general con tapas. Es bastante recomendable que tengan tapas. ¿En qué condiciones se tendría que tener en cuenta para definir el almacenamiento? Si tenemos residuos, como había mencionado, de origen doméstico, si tenemos de origen comercial y de origen industrial. Un residuo de carácter doméstico, por lo general, tiene un volumen relativamente bajo, por así decir, papeles, de limpieza del hogar, del patio, etc. Los residuos de un comercio, por lo general, aparte de los generados por el concurso humano, tenemos también muchos envases que contuvieron a los productos comercializados. Entonces ahí tenemos de repente volúmenes elevados como resultado de los envases, que por lo general tienen baja densidad. Y tenemos, por ejemplo, los industriales, que ahí es todo un capítulo aparte, porque depende del tipo de industria. Tenemos diferentes tipos de residuos, que algunos son compatibles con los residuos urbanos, otros son especiales, peligrosos, etc. La ubicación. La ubicación es muy importante también tener en cuenta y definir dónde tener ubicados nuestros recipientes o nuestras bolsas de residuos. Puede ser la parte interna o la parte externa de un establecimiento. En muchos casos, por cuestiones de falta de espacio en el exterior, porque las veredas son muy angostas, etc. Entonces la gente del servicio de recolección tiene que ingresar al interior de un establecimiento para poder recolectar los residuos. En otros casos, sí es posible tener un lugar de almacenamiento, por lo general en las aceras de cada punto de generación, ya sea viviendas, comercios e industrias. En todos los casos es muy recomendable que los envases, ya sean las bolsas o los recipientes rígidos, se mantengan cerrados, siempre cerrados o tapados. Después tenemos los colores de recipientes. Para el caso de las bolsas, como había mencionado, los colores oscuros, negros, opacos, son para los restos, para aquellos que ya no son valorizables y que tienen que ir a un relleno sanitario. Para el caso de los reciclables se utilizan los colores amarillo, verde u otro color, y para los residuos peligrosos el color rojo. En cambio, para los contenedores también tenemos los colores, que son el rojo también para los residuos peligrosos, el color negro para los residuos, los restos que ya no son aprovechables, y tenemos el azul para los papeles y cartones, el verde para los vidrios, el marrón para todo lo que es orgánico, reaprovechable,
y el amarillo para los plásticos. También tenemos que tener en cuenta el almacenamiento adecuado desde el punto de vista del peso. El peso de las bolsas no tendría que pasar más de 15 kilos y de los recipientes los 25 kilos. Esto es a favor de la salud y la seguridad ocupacional de los operarios de recolección. La presentación. La presentación se refiere a que una vez que ya se tuvo albergado el residuo, en qué condición se le entrega o se prepara para que el recolector pase a recoger. Y tenemos básicamente 4 formas de presentar, que son el cesto, que es bastante conocido, que generalmente se ubica en las veredas de las viviendas o de los establecimientos de generación de residuos. En la acera misma o en las esquinas es también posible ver en algunas ciudades que los residuos, las bolsas de residuos son acumuladas en la vereda misma, en puntos fijos o contenedores. Actualmente es posible ver en las plazas o en lugares públicos contenedores de colores diferenciados que permiten el almacenamiento de manera segregada de los residuos. Y también las casetas o depósitos. Estas casetas o depósitos generalmente se utilizan para los residuos peligrosos, sobre todo en las industrias y también en algunos comercios. Desde el punto de vista de la valorización es una gestión ecológica de los residuos. Lo que busca es la reducción del volumen de los residuos generados, el aumento al máximo de la reutilización de los mismos, siempre que su naturaleza les permita, obviamente, la promoción de una eliminación y tratamiento ecológicamente racional de aquellos desechos no valorizables y la ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. Una de las tendencias actuales es la de la logística inversa, que implica una revisión, digamos, de la gestión interna de un generador. Por lo general esto se está implementando ya en empresas, que implica la segregación en fuente, el traslado diferenciado y el aprovechamiento a través de diversas técnicas de valorización que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que se pretende es darle un valor a un material que cumplió una función determinada y que ya se constituye en un residuo. Los procesos de valorización básicamente son rechazar. Rechazar se refiere a optar, tiene mucho que ver con la conducta individual, rechazar un residuo habiendo una alternativa mejor. El ejemplo más claro que se tiene es el tema de las bolsas de los supermercados. Evitar, por ejemplo, el uso excesivo de las bolsas de supermercado y reemplazar por bolsas de tela o que no sean de un uso único. También podemos ver envases. Muchas opciones tenemos actualmente para que el ciudadano, para que el individuo rechace un tipo de envase, de producto que pueda constituirse el día de mañana en residuo. Otro sería el tema de reducir. Reducir un residuo tiene que ver con un material que es necesariamente utilizable. Se prolongaría más el tiempo en el cual se convierte en residuo. Un ejemplo sería el uso de las pilas recargables en el reemplazo de las pilas de uso único. Entonces, realmente se siguen utilizando unas pilas, pero se prolonga más el tiempo en el cual se desechan sus residuos. Recolectar también es otra técnica de valorización, otra etapa que tiene que ver con esa capacidad de una vez segregados los residuos, transportar de un lugar a otro. No olvidemos que los esfuerzos de segregación tienen que estar acompañados de una capacidad de recolección. Otra etapa tiene que ver con la contenerización. La contenerización es segregar, separar un residuo y colocarlo en un recipiente, en un contenedor específico para ese residuo. Eso es visto actualmente en varios lugares. Se puede observar en algunos mercados, en algunas plazas donde tenemos los contenedores de colores que le invitan al individuo a
introducir dentro sus residuos de acuerdo al tipo para el cual fue asignado. Entonces, generalmente son de colores, con indicación de qué tipo de residuos disponer, etc. Una vez que esos residuos están almacenados en esos contenedores, es más fácil el transporte a sus lugares de reaprovechamiento o disposición. Tenemos también otra etapa que es la de recuperar. Recuperar se refiere a partir de un cúmulo de residuos, ir separando aquellos que son potencialmente aprovechables. Si nosotros tuviéramos un cúmulo de residuos urbanos recientemente recolectados, es posible de ellos ir separando los plásticos, los vidrios, los cartones, ¿verdad? Para considerar un aprovechamiento posterior. La reutilización. La reutilización también es otra etapa de valorización que implica utilizar un residuo en la misma condición en la que se encuentra. En este sentido, por ejemplo, es posible ver las planteras que se realizan de las cubiertas de automóviles, ¿verdad? Las artesanías que se hacen con los frascos de café, etcétera, que lo que permite es reaprovechar ese residuo que es totalmente utilizable en una función diferente, pero sin someterle a ninguna transformación. Otra etapa sería la de reparar. Todas las personas tenemos numerosos electrodomésticos en las casas que de repente se descomponen y muchas veces optamos por reemplazar por otras. Sería una buena opción buscar la reparación de los mismos, así como una forma de minimizar la cantidad de residuos que generamos. Y también tenemos la remanufactura de ciertos residuos, de ciertos artefactos, que consiste en extraer piezas que pueden ser aprovechables en otros artículos parecidos, semejantes, a partir de objetos que realmente ya no pueden ser reparados, por ejemplo, ¿verdad? La reconversión, que consiste en una transformación de un residuo, por ejemplo, en un combustible, donde lo que se hace es hacer que ese residuo pierda su naturaleza, su característica, y se convierta en un nuevo producto. Y el reciclaje. El reciclaje consiste en someterla a un proceso, un residuo. Tenemos el claro ejemplo de los cartones, las cajas de cartones, que una vez utilizados deben ser recolectados del mercado local, de las calles, y trasladados hasta los centros. Generalmente son centros de acopio que a su vez comercializan a las industrias, y en las industrias lo que hacen es vuelven a introducir ese material dentro del proceso productivo para obtener nuevos cartones en bobinas. Esas bobinas son de vuelta enviadas a otras unidades productivas que son denominadas corrugadoras, donde se generan las cajas, y otra vez vuelve al mercado, y así sucesivamente. Entonces, el claro ejemplo es la fabricación de cartones, que en nuestro país es en Paraguay es bajo esta modalidad. También tenemos algunos envases, algunas tuberías de polietileno que también surgen de esta misma modalidad. Para la valorización de residuos en los hogares, esto es sumamente importante, porque de ver todas las diferentes alternativas de valorización, podemos pensar, suponer que cuando se trata de locales, comerciales, industriales, es un poco el volumen y todo eso justifica un poco más hacer estos esfuerzos. Sin embargo, en los hogares son los lugares más idóneos para iniciar estas prácticas de valorización de los residuos. Esa valorización implica una separación en fuente a medida que se van generando los residuos, básicamente en dos grupos. Esos residuos orgánicos, a su vez, pueden seguir tres caminos. Uno que sería la valorización in situ, otro sería el tratamiento y disposición final, ¿verdad? Y también por la recolección municipal para su tratamiento y disposición final en rellenos sanitarios. Para el tema del reaprovechamiento
más idóneo en una vivienda sería el compostaje y la lombricultura, ¿verdad? Esas son dos técnicas muy sencillas, una más sencilla que la otra, que puede ser perfectamente aprovechable en las viviendas. Y la otra alternativa que mencionaba es la recolección, o sea, la entrega al servicio de recolección municipal para su tratamiento y disposición final en los rellenos sanitarios. La otra corriente de residuos, que serían los inorgánicos, pasarían por una etapa de recolección hasta un centro de acopio, y de ahí a su vez una separación en dos líneas, en una línea que colecte o segregue los residuos recuperables y aquellos no recuperables que ya sean enviados al relleno sanitario para ser tratados de manera diferenciada del resto de los residuos orgánicos. Estos residuos reciclables pueden ser sometidos a diferentes técnicas de valorización según habíamos visto recientemente. Respecto a la recolección de residuos, una vez que se tuvo ya la segregación en fuente, se hizo el almacenamiento y la presentación adecuada, entonces entra en escena el servicio de recolección municipal, que consiste en colectar esos residuos, introducir en el interior de un transporte idóneo y el traslado hasta ya sea el centro de acopio o hasta un relleno sanitario para su tratamiento y disposición final. Hay algunas condiciones que algunas características, ¿verdad?, de los vehículos de transporte que deben ser tenidas en cuenta. Tenemos, por ejemplo, la capacidad. La capacidad tiene que estar obviamente muy relacionada a la cantidad de residuos que se genera en las diferentes áreas a ser colectadas. Tenemos el adecuado tipo de vehículo, tiene que ser también un vehículo apropiado para el tipo de residuos. Tenemos muchos ejemplos ahora de servicios municipales que tienen vehículos especiales, aparte de los recolectores convencionales para los residuos. Tenemos vehículos especiales para, por ejemplo, residuos de gran volumen. Tenemos también un ejemplo en el municipio de Asunción, que es un camión recolector de mangos, que hay tanta proliferación de mangos. Son vehículos especiales de acuerdo al tipo de residuo. Después tenemos la estanqueidad. Sabemos que con los calores que tenemos acá en Paraguay y sobre todo en los periodos donde se tiene fiestas, en fin, se generan muchos residuos de alimentos que con el calor generan lixiviados. Esos lixiviados alzados, colectados, introducidos dentro del camión, hace que si no es buen estanco el contenedor del camión, eso pueda ir teniendo derrames indeseables en la calle. Después tenemos la posibilidad de que los camiones sean cubiertos. Esto aplica sobre todo en algunas municipalidades donde se tiene vehículos abiertos, como los tumbas o los camiones convencionales que no son los de recolección que conocemos, ¿verdad?, sino son camiones de transporte con carrocería abierta. Entonces eso hace que muchas veces los residuos livianos vuelen. Después tenemos el espacio para el personal de recogida. Tenemos que en un transporte al chofer y le tenemos al ayudante o los ayudantes. Generalmente hay 2 o 3 ayudantes por cada camión, y esas personas deben tener espacio para realizar el viaje, tanto durante el proceso de recogida, también durante los tramos en los cuales van de un punto a otro, y ese espacio debe ser seguro, sobre todo debe ser seguro. Deben estar también los vehículos aclimatados a nuestro medio. Vehículos que son importados de otras zonas, ¿verdad?, necesariamente deben ser adecuadas a nuestras condiciones. Sabemos, ¿verdad?, los problemas que existen en cuestiones de vialidad, y de estado de calles, etc. Entonces necesariamente los vehículos deben ser adaptados, por así decirlo.
y también deben ser adecuados a las características urbanas, ¿verdad? Obviamente no vamos a poder introducir un camión recolector normal de una capacidad de 12 o 15 toneladas al centro, ¿verdad? Donde los espacios son reducidos, donde hay mucho flujo vehicular, entonces debe adaptarse necesariamente. Bien, los tipos de vehículos recolectores tenemos de dos grupos. Tenemos los convencionales y tenemos los alternativos. Entre los convencionales tenemos los recolectores con cajas compactadoras de carga trasera, tenemos los recolectores de carga lateral, tenemos los recolectores de tipo nodriza, los recolectores tipo revolcadores, los roll-off para contenedores estacionarios, tenemos los portacontenedores con cajas cerradas para la recolección selectiva y con caja y grúa, ¿verdad?, para la recolección selectiva. Entre los vehículos alternativos tenemos aquellos vehículos con carrocería de caja abierta que estábamos mencionando recientemente, los volquetes, los motocarros que proliferan mucho en estos momentos, los tractores con acoplado que también se ven, triciclos a pedal, triciclos a motor, carretillas y otros. Los aspectos a definir sobre el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos básicamente son definir qué tipo de residuo es el más idóneo para un caso determinado. Salvo algunos municipios en nuestro país, o sea en Paraguay, los servicios de recolección están a cargo de empresas tercerizadas, entonces los vehículos de transporte por lo general son los adecuados para el tipo de residuo. Tenemos que también definir la cuadrilla, esa cuadrilla cómo va a estar compuesta, va a depender de la cantidad obviamente de residuos generados para poder determinar si vamos a tener 2 ayudantes o 3 ayudantes por cada vehículo de transporte. Tenemos que tener el porcentaje de cobertura. Habíamos hablado que el objetivo de todo servicio es que incrementar la cobertura de servicio, entonces hay que trabajar también sobre el porcentaje de cobertura, dónde estamos, dónde queremos llegar y de qué manera conseguiríamos alcanzar ese objetivo. La zona de recolección también es muy importante, la frecuencia y el horario. En algunos casos tenemos recolecciones de 2 veces por semana, que son la mayoría de los casos, y en algunos municipios tenemos recolecciones de 3 veces por semana. Y el horario también es sumamente importante. Si se va a tener una recolección a viviendas, bueno, se tiene horarios, digamos, a lo largo del día, porque generalmente los usuarios ya conocen la frecuencia, entonces presentan sus residuos al momento de recolección o en el día de la recolección. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, algunos usuarios especiales, por ejemplo, hospitales o grandes centros comerciales, que es muy importante definir los horarios en los que puedan realmente ellos entregar esos residuos y que no colisione con las funciones de ese centro. Después tenemos que definir bien el macro y el micro ruteo, es decir, y también los trabajos de mantenimiento necesarios para que los camiones estén siempre en servicio, o por lo menos una flota determinada siempre en servicio, atendiendo de que siempre va a haber la necesidad de que alguno vaya a un mantenimiento, digamos, liviano y otros un poco más pesado de acuerdo a las circunstancias. Y el macro y micro ruteo nos va a definir qué zonas trabajar, qué rutas, qué avenidas tomar, cuántas cuadras, y dentro de esa área otra vez cuántas veces al día hay que hacer una recolección. Los factores que intervienen en el servicio de recolección podemos citar entre ellos al tamaño de la población. El tamaño de la población es un factor muy importante en términos sobre todo de la densidad, las características viales y urbanísticas y la distancia al sitio de disposición final. Las características urbanísticas nos van a definir qué tipo de vehículo o qué tamaño de vehículo puede ingresar a una zona que está altamente poblada, que tiene un alto tráfico vehicular, etc. Y también la distancia al sitio
desde el punto de generación hasta la disposición final también es un factor que tiene que ver más bien con el tiempo que demora ese traslado. También tenemos las condiciones y la topografía y las condiciones de las calles, la frecuencia y el horario de recolección, los lugares y la forma de presentación de los residuos, si se hace separación o no en fuente de los residuos en los puntos de orígenes, qué tan consciente es la población en términos de tener buenas prácticas, si es que contribuye o no con sus hábitos a la buena gestión, también a la cantidad de personas que puedan estar trabajando en el servicio de recolección, si vamos a recurrir a 2 o 3 personas para que puedan hacer la recolección de los residuos. Respecto al barrido, el barrido y la limpieza de calles y áreas públicas se refiere a los trabajos de limpieza de aquellas calles pavimentadas que habíamos mencionado. El objetivo de un plan es aumentar el área de servicio. Por lo general, la limpieza de las calles, los barridos de las calles tienen un planeamiento previo. Se hace por avenidas o calles determinadas en días determinados. Existen algunos casos en los cuales algunas avenidas importantes que son barridas diariamente, pero por lo general tienen un planeamiento previo. Lo mismo pasa con las áreas públicas que tienen que ver con las plazas, plazoletas que tampoco son limpiadas todos los días, tienen también un plan, ¿verdad?, donde el personal de aseo va mudándose de plaza en plaza. Los motivos por los cuales se hace esa limpieza de las áreas públicas básicamente responden, ¿verdad?, a 3 causales. Uno que tiene que ver con el aspecto sanitario, el estético y la reducción de riesgos. El sanitario está vinculado a que cuando tenemos restos de residuos en las calles, estamos favoreciendo la proliferación de vectores de enfermedades. Tenemos los ratones, las cucarachas, las moscas, etc. El estético es que realmente tener calles sucias o veredas sucias es realmente, aparte de feo, le estimula o le invita al ciudadano a seguir ensuciando, por así decirlo. Y el tema de reducción de riesgo es porque cuando tenemos muchos residuos en las calles pueden ocasionar accidentes, caídas, taponamientos de desagües, que eso es muy común, ¿verdad?, ver. Y los aspectos a definir para el trabajo de barrido y limpieza serían los sitios de barrido que tengan que ver con la limpieza ordinaria y las extraordinarias. Esas extraordinarias serían, por ejemplo, los casos de ferias o eventos de desfiles, en fin, donde se genera de manera excepcional residuos en las calles y que requieren un trabajo especial extra, por así decirlo. También hay que definir la frecuencia de barrido, que tiene que ver muchas veces con el número de personal disponible, el número de infraestructura disponible para realizar esas tareas de limpieza. El horario también es muy importante, sobre todo en nuestro país, en Paraguay, que los calores son muy importantes. El rendimiento que está asociado a la cantidad de residuos que una cuadrilla determinada es posible de limpiar, de recoger, trasladar y disponer por día y por equipo de trabajo. Los equipamientos necesarios con que se dispone, el ruteo de ese trabajo de barrido. En algunos casos, por ejemplo, se tiene que, por mejor organización, se enlazan las calles, las rutas que están, próximas, y en otros casos, bueno, no se da esa ocasión, entonces es necesario que esa cuadrilla disponga de un vehículo de transporte de un punto a otro. Y también tenemos que definir el almacenamiento y el transporte de esos residuos colectados en las vías públicas. En este sentido, por lo general se define esquinas determinadas donde todo lo barrido en determinadas cuadras son colectadas y de ahí un vehículo de transporte del servicio de recolección especial
recoge estos residuos y son trasladados hasta el lugar de tratamiento y disposición final. Con estos aspectos de barrido y limpieza terminamos este segundo capítulo de nuestra capacitación.